Hannah Cooper se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador, como había hecho durante los últimos 15 años. Las cortinas del dormitorio estaban bien echadas, a pesar de la luminosa mañana de abril. A su lado, Eustace respiraba suavemente con el brazo detrás de la cabeza y la boca ligeramente abierta, una postura que ella había aprendido con gran detalle durante sus años de matrimonio. Su dormitorio era como la habitación de un hotel caro, colores perfectamente combinados, muebles minimalistas, sin detalles innecesarios. Hannah lo había creado a propósito, buscando el orden perfecto en todo. El único punto brillante era el cuadro situado frente a la cama, un lienzo abstracto en colores rojo y negro que recordaba a una explosión congelada. Se levantó, intentando no despertar a su marido, y se dirigió al baño. 20 minutos más tarde, Hannah bajaba a la planta baja, vestida con un estricto traje pantalón de color marfil. Parecía la directora de un colegio público, elegancia discreta con un toque de superioridad. La cocina estaba estéril y limpia. Hannah sacó 2 tazas del armario, una blanca para ella y otra gris para Eustace. Su ritual matutino no había cambiado en años. Café para ella, té de hierbas para él. En otro tiempo había parecido una agradable característica de su matrimonio, pero ahora se asemejaba cada vez más a un acto mecánico. Eustace bajó las escaleras mientras ella terminaba de desayunar. Llevaba el traje azul oscuro que ella le había regalado las navidades pasadas. ¿Una reunión importante hoy?, preguntó Hannah, aunque recordaba perfectamente su agenda. Sí, con representantes de la Fundación Asia. Puede que llegue tarde. Dio un sorbo a su té y refunfuñó. Hace demasiado calor. Como siempre, sonrió Hannah con el borde de los labios. No olvides que vuelo a Chicago el sábado. Volveré dentro de una semana. Ya me acuerdo. ¿Nueva exposición? Un joven fotógrafo de Berlín, muy prometedora. Se callaron. El silencio que llenaba la cocina era confortable, como un viejo sillón con años de estar sentado en él. Hannah miró a su marido por encima de la taza. En 20 años de matrimonio, Eustace no había cambiado mucho de aspecto. La misma espalda recta, la misma mirada atenta, las sienes pulcramente recortadas con un ligero mechón gris. Solo en las comisuras de los ojos tenía arrugas, y entre las cejas se le había formado una arruga por su costumbre de fruncir el ceño. El teléfono de Eustace vibró suavemente. Echó un rápido vistazo a la pantalla y se guardó el teléfono en el bolsillo. Tengo que irme. El coche está esperando. Terminó su té y se levantó. No te olvides de la cena con los Bernstein el viernes. Por supuesto. Te quiero, dijo la frase familiar en tono despreocupado. Y yo a ti. Fue la respuesta igualmente familiar. La puerta principal se cerró suavemente. Hannah se quedó sola en la cocina perfectamente limpia. Sacó el teléfono y abrió el calendario. La semana siguiente estaba programada al minuto. Una exposición en Chicago, reuniones con artistas, un acto benéfico. La vida se alineaba como un reloj suizo. Esa tarde, Hannah se quedó en la galería. Estaba sentada ante el enorme escritorio de caoba, revisando papeles cuando Eustace la llamó. Lo siento, es muy tarde esta noche. La reunión se ha retrasado. No pasa nada. Yo también sigo trabajando. Pasó a una página del contrato. ¿Qué tal si cenamos mañana en la ciudad? Tengo una reunión con mi encargado a las 7. Hagámoslo la semana que viene, cuando vuelva. De acuerdo. No te quedes hasta muy tarde. La conversación terminó tan mundanamente como había empezado. Hannah colgó el teléfono y miró por la ventana. El sol ya se estaba poniendo y coloreaba los rascacielos con tonos dorados. Pensó que su matrimonio se parecía a esos edificios, igual de altos y fríos, con paredes de espejo que impedían ver lo que ocurría dentro. La semana pasó volando. Hannah preparó su maleta, guardando metódicamente sus cosas, cada una en su sitio, todo pensado hasta el último detalle. Eustace estaba sentado en su despacho, trabajando hasta tarde,
como solía hacer últimamente. El viernes, sin embargo, cenaron con los Bernstein, amigos de la familia desde hacía mucho tiempo. La conversación giró en torno al trabajo, los hijos de los Bernstein y el nuevo restaurante del centro. Hannah mantenía la conversación con su soltura habitual, mirando de vez en cuando a su marido. Eustace estaba distraído y consultó varias veces su teléfono por debajo de la mesa. El sábado por la mañana la llevó al aeropuerto. «Llámame cuando aterrices», se despidió. «Te llamaré. No olvides regar las orquídeas del invernadero». Se abrazaron, rápida y formalmente, como socios comerciales tras una transacción exitosa. Hannah se dirigió al rellano sin mirar atrás. No sabía que esta semana sería la última de su rutina, que el flujo mesurado de los días estaba a punto de convertirse en un torrente turbulento. Pero en algún lugar de su interior había una vaga premonición de cambio, como una leve ondulación en la superficie del agua antes de la tormenta que se avecinaba. Brooke Kendrick estaba de pie junto al enorme ventanal del despacho de Eustace Cooper, pasando distraídamente el dedo por el frío cristal. La vista desde el piso 42 era impresionante. La ciudad se extendía en todas direcciones, brillando con el cristal y el metal de los rascacielos. Recordó la primera vez que había visto aquel paisaje 9 meses atrás, cuando acudió a una entrevista de trabajo. «¿Estás seguro de que es una buena idea?». Se volvió hacia Eustace, que estaba mirando algo en su teléfono. «Hannah estará en Chicago toda la semana. La casa está vacía. ¿Por qué alquilar un restaurante?». Levantó la vista de la pantalla. «Además, tú misma dijiste que querías algo un poco más íntimo». Brooke arrugó la nariz. Efectivamente, había dicho eso, pero se refería a algo totalmente distinto. Celebrar su 29 cumpleaños en casa de su amante mientras su mujer estaba fuera le parecía algo vulgar. Se imaginó aquella casa estérilmente limpia que solo había visto en las fotos del teléfono de Eustace y se estremeció. «Solo habrá unos pocos amigos íntimos», continuó Eustace. «Creen que la casa pertenece a un amigo mío que se fue a Europa. Todo se ha dicho». Brooke recordó su primer encuentro. Entonces le había llevado papeles para firmar. Una rutina ordinaria, pero algo había destellado entre ellos. Una chispa de reconocimiento, como si se hubieran conocido en una vida pasada. Una semana después, él la invitó a cenar para hablar del nuevo proyecto, por supuesto. Hablaron durante 4 horas, sin decir ni una palabra sobre el trabajo. «De acuerdo», sonrió ella, «pero la decoración la haré yo. Tu mujer tiene gusto específico». Eustace asintió agradecido. Odiaba que Brooke mencionara a Hannah, pero hoy decidió ignorarla. Los últimos meses habían sido duros para él, las mentiras constantes, la necesidad de estar en guardia, la culpa. Pero con Brooke cerca, todo eso pasaba a un segundo plano. Aquella tarde condujeron hasta la casa de los Cooper. Brooke cruzó el umbral por primera vez, con una sensación extraña, como si estuviera invadiendo territorio ajeno. La casa era exactamente como se la había imaginado, perfectamente amueblada, pero sin vida, como un museo de arte moderno después del cierre. «Esto está tan limpio», comentó, pasando la mano por la encimera encalada. «Hannah está obsesionada con el orden». Eustace sacó una botella de vino de la barra. «¿Te apetece una copa?». Se acomodaron en el salón. Brooke se quitó los zapatos y se subió con los pies al sofá, un pequeño acto de desafío contra las normas de la casa. Eustace la observó con una leve sonrisa, recordando su primer beso, en el ascensor, después de una fiesta de empresa. Ella llevaba entonces el mismo vestido rojo. «¿En qué estás pensando?», preguntó Brooke, fijándose en su mirada. «En cómo han cambiado las cosas con el paso de los meses». Ella permaneció en silencio. No le apetecía pensar en los cambios, sobre todo en los que estaban por llegar. En lugar de eso, empezó a planearlo de mañana por la noche.
dónde poner las flores, cómo colocar las velas, qué música poner. Mis amigos vienen a las 7. Sacó el teléfono y comprobó la lista de invitados. ¿Te parece bien? Claro, pediré comida en ese restaurante italiano que te gusta. Brooke sonrió. Recordaba detalles como ese. Cómo le gustaba la pasta con trufas. Cómo prefería el vino tinto al blanco. Cómo odiaba las rosas cortadas. Probablemente Hannah también había sido una vez el centro de su atención, pero ahora parecía tan lejano. Pasaron la tarde planeando las vacaciones y recordando cómo habían empezado. Encuentros fortuitos en los pasillos de la oficina, largas miradas en las reuniones, caricias inocentes que cada vez lo eran menos. La clásica historia de un romance en el trabajo, pero ellos pensaban que su caso era especial. ¿Recuerdas el día que nos quedamos atrapados en un atasco de camino a la presentación? Preguntó Eustace, sirviendo más vino. ¿Y me hablaste de tu primer trabajo en el banco? Sí, me acuerdo. Fue entonces cuando pensé por primera vez que me estaba enamorando. La atrajo hacia sí, y Brooke acurrucó la nariz en su hombro. Eustace olía a colonia cara y a un poco de confort hogareño. Intentó no pensar en el hecho de que ese confort pertenecía a otra mujer. Brooke llegó temprano al día siguiente con cajas de adornos. Transformó metódicamente el espacio. Colocó velas, colgó guirnaldas y creó rincones acogedores para conversar. Eustace la observaba, maravillado por la facilidad con que se había instalado en la casa de otra persona. ¿No es demasiado?, preguntó ella, habiendo terminado con la decoración. Lo justo, la abrazó por detrás. Será perfecto. Brooke se tapó los ojos. Quería creer que aquella era su casa, sus vacaciones compartidas, su vida compartida. Pero la realidad se lo recordaba de vez en cuando, los cuadros en las paredes, la ropa de mujer en el vestidor, las pequeñas cosas al azar que hablaban de la presencia de la otra mujer. Tengo que cambiarme y volver a las 7, miró el reloj. No quiero que los invitados lleguen antes que yo. Por supuesto, tendré todo listo para tu regreso. Cuando se marchó, Brooke echó un último vistazo al salón transformado. Todo parecía festivo, pero había algo sutilmente falso en el conjunto. Era como un bonito decorado que ocultaba un vacío. Sin embargo, apartó esos pensamientos. Hoy era su día e iba a disfrutar de cada minuto, pasara lo que pasara. A las 7 de la tarde, la casa Cooper estaba irreconocible. El cálido resplandor de las guirnaldas y las velas suavizaba las austeras líneas del interior, transformando el estéril espacio en un acogedor lugar de fiesta. Brooke regresó con el nuevo vestido color esmeralda intenso que Eustace le había regalado el día anterior. Recorrió la sala meticulosamente, corrigiendo pequeños detalles de la decoración, moviendo las velas, enderezando el mantel, reorganizando los jarrones de flores. La primera en llegar fue Melanie Oakes, la mejor amiga de Brooke desde la universidad. Trabajaba como editora en una revista de moda y siempre llegaba un poco antes de lo previsto. Esta vez estaba claramente ansiosa por conocer al misterioso novio de su amiga, del que tanto había oído hablar. Una casa impresionante, se maravilló Melanie, recorriendo con la mirada el espacioso salón. ¿Y cómo habéis conseguido encontrar un sitio así para una fiesta? Un amigo de Eustace se fue a Europa, mintió Brooke habitualmente, arreglándose un mechón suelto de pelo. Nos ofreció el uso de la casa. Eustace salía de la cocina con vasos de vino. Melanie le lanzó una mirada apreciativa. Era la primera vez que lo veía, aunque Brooke le había hablado de él muchas veces. En su mente, Eustace era un financiero de éxito que acababa de romper con su novia y que poco a poco estaba forjando una nueva relación con Brooke. Por fin nos conocemos. Melanie aceptó el vaso. Brooke me ha hablado mucho de ti. En realidad, sobre todo del trabajo. El trabajo ocupa la mayor parte de mi tiempo.
Sonrió Eustace con su característica sonrisa desechable, pero Brooke notó una ligera tensión en su postura. A continuación llegaron Derek y Ashley Pierce, una joven pareja que Brooke había conocido en yoga. Ashley, diseñadora de interiores, empezó enseguida a preguntar por el mobiliario, admirando cada detalle. ¡Qué minimalismo tan sofisticado! Y estos cuadros son increíbles. Se detuvo ante un lienzo abstracto del salón. Sobre todo este. ¿Quién es el artista? Eustace abrió la boca para contestar, pero Brooke le interrumpió suavemente. Déjeme enseñarle la terraza. Tiene una vista increíble de la ciudad. A las 8 ya se habían reunido todos los invitados, unas 15 personas, en su mayoría jóvenes profesionales de éxito del círculo social de Brooke. Llenaron la casa de animadas conversaciones y risas. Sonaba música suave y los camareros servían bebidas y aperitivos. Ryan Phelps, un joven abogado con evidentes ambiciones profesionales, enseguida se fijó en Eustace. Kingston & Partners es una empresa seria. Deben de tener unos clientes estupendos. La ética bancaria no nos permite hablar de esas cosas, evadió suavemente Eustace, y Brooke exhaló aliviada. Habían acordado de antemano evitar conversaciones detalladas sobre su trabajo. Sofía Ramírez, compañera de Brooke en el departamento de marketing, le susurró al oído: «Es tan sólido. ¿Cuántos años tiene?» 39, mintió Brooke, restando mentalmente 6 años a la edad real de Eustace. La fiesta iba cobrando impulso. Algunas personas ya estaban bailando, otras discutían animadamente sobre política en un rincón del salón. Un par de personas habían salido a fumar a la terraza. Brooke se deslizaba entre los invitados, manteniendo las conversaciones y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Se cuidó de mantener las distancias con Eustace, lo bastante cerca como para parecer una pareja, pero no tanto como para que nadie se diera cuenta de la intimidad de su relación. «¿Y dónde os conocisteis?», preguntó Caitlin Morgan, una antigua amiga de la universidad. «En un acto benéfico», respondió Brooke con una leyenda preparada. «Eustace está en el patronato de la Fundación Infantil». «¡Qué romántico! ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos?» «Unos 6 meses», sonrió Brooke, contenta de que al menos eso fuera algo que pudiera guardarse para sí. En ese momento, el teléfono de Eustace vibró. El nombre de Hannah apareció en la pantalla. Captó la mirada preocupada de Brooke y, disculpándose, salió al pasillo. La fiesta continuó. Los invitados rieron, bebieron vino y compartieron historias. Nadie se dio cuenta de que Brooke se había quedado paralizada un momento, escuchando la voz apagada de Eustace desde el pasillo. Mientras Eustace hablaba por teléfono, Brooke dirigió su atención a los invitados con la elegancia de una socialité experimentada. Se unió a un grupo que discutía las últimas tendencias en marketing y dirigió hábilmente la conversación hacia sus logros profesionales. «Claro que las redes sociales son importantes», dijo sorbiendo su vino con elegancia, «pero el verdadero éxito llega cuando entiendes la psicología de las personas. El mes pasado aumenté el alcance de nuestra campaña en un 60% simplemente cambiando la forma de acercarnos a nuestro público objetivo». Sofía Ramírez, su colega, refunfuñó levemente. Sabía que la idea pertenecía a su jefe común, pero Brooke se había apropiado de ese éxito con tanta naturalidad que le parecía inapropiado discutir. Melanie observó a su amiga con leve perplejidad. Recordaba a Brooke cuando era estudiante, una tímida chica de los suburbios que soñaba con hacer carrera en la gran ciudad. Ahora se encontraba ante una mujer completamente distinta, segura de sí misma, calculadora y capaz de causar la impresión adecuada. «Háblame de tu nuevo proyecto», preguntó Ashley, claramente impresionada por los progresos de Brooke. «Oh, eso es confidencial por ahora», sonrió Brooke enigmáticamente. «Solo diré que podría cambiar mi carrera. Por cierto, Ashley, tú trabajas con propiedades de primera calidad, ¿verdad?»
Me encantaría oír tu opinión sobre un barrio. Hábilmente, desvió la conversación hacia un tema en el que Ashley era experta: buscar información sobre los precios de la vivienda en las zonas de lujo de la ciudad. Brooke llevaba tiempo buscando piso, pero no podía permitirse nada adecuado a su nuevo estatus. Eustace volvió al salón y Brooke le tocó fugazmente el brazo, mostrando a los que la rodeaban la relación perfecta. Nadie se dio cuenta mientras ella estudiaba rápidamente su rostro, intentando averiguar de qué iba la conversación con su mujer. «Cariño, háblale a Ryan de ese proyecto benéfico». Empujó suavemente la conversación en una dirección segura, sabiendo que Eustace seguía tenso tras la llamada. Caitlin se unió a ellos, y la conversación derivó suavemente hacia un debate sobre arte moderno. Brooke demostró sus conocimientos con habilidad, mencionando casualmente las exposiciones y subastas a las que había asistido. Daba la imagen de una chica que se había integrado perfectamente en la alta sociedad, aunque en realidad seguía sintiéndose como una impostora en ese mundo. «Es increíble lo bien informada que estás sobre todo esto», comentó Caitlin. «Recuerdo que en la universidad pensabas que el arte moderno era una pérdida de dinero». «La gente cambia», se rió Brooke, pero algo frío brilló en sus ojos. «Es importante crecer con uno mismo, ¿no?». Discretamente, desvió la conversación hacia otro tema, sin permitir que su amiga ahondara en recuerdos del pasado. Brooke estaba construyendo cuidadosamente su nueva imagen, y los recuerdos de su vida anterior no le servían de nada. A medida que avanzaba la velada, Brooke hacía malabarismos con las distintas máscaras. Para sus colegas era una profesional ambiciosa, para sus viejos amigos era la misma chica divertida pero madura, para sus nuevos conocidos era una sofisticada mujer de la alta sociedad. Pasaba de una imagen a otra con el virtuosismo de una actriz experimentada. «¿Cómo te las arreglas para estar al día de todo?», le preguntó Sofía cuando se quedaron solas en el bar. «Trabajo, vida social, relaciones». «Una adecuada gestión del tiempo». Brooke sacó de su bolso una costosa agenda. «Y una comprensión clara de tus objetivos». Sofía no se había dado cuenta de que la agenda era un regalo de Eustace. Exactamente la misma yacía en casa de Hannah. Brooke copió deliberadamente algunos de los hábitos de la esposa de su amante, creyendo que si funcionaban para Hannah, funcionarían para ella. Melanie, observando a su amiga desde lejos, intentó vislumbrar a la antigua Brooke bajo todas aquellas capas de nueva personalidad. Pero la chica de los suburbios que soñaba con una felicidad sencilla parecía haber desaparecido irremediablemente. ¿Sabes? Melanie aprovechó el momento en que estaban las dos solas. «A veces creo que he dejado de reconocerte por completo». «¿Eso es un cumplido?». Brooke esbozó su ensayada sonrisa, pero por un momento hubo un destello de preocupación en sus ojos. «No estoy segura». Melanie negó con la cabeza. «Solo es una observación». Brooke podría haber contestado con sinceridad. Podría haberle hablado a su amiga de sus dudas y temores, de lo difícil que era mantenerlo todo bajo control y recordar a quién mostrar cada versión de sí misma. Pero en lugar de eso, se encogió de hombros y cambió de tema, preguntándole a Melanie por su nuevo proyecto de revista. La fiesta continuó, y ninguno de los invitados tenía ni idea de lo cuidadosamente pensado que estaba cada gesto, cada frase y cada sonrisa de la anfitriona. Para todos fue simplemente una hermosa velada en honor del cumpleaños de una joven de éxito que parecía haber conseguido todo lo que quería de la vida. Había un par de invitados a la fiesta que Brooke no conocía, un caballero mayor y su esposa, que se presentaron como Charles y Martha Adams. Eustace los había invitado, explicando que eran amigos del dueño de la casa desde hacía mucho tiempo. De hecho, el matrimonio Adams era íntimo amigo de la familia Cooper, y Eustace no encontraba excusa para cancelar la cena planeada desde hacía tiempo. Charles Adams,
profesor de economía jubilado, era el hombre que había introducido al joven Eustace Cooper en el consejo de administración de Kingston and Partners 20 años atrás. Martha, su esposa, había presentado a Eustace a Hannah en una recaudación de fondos para un museo de arte. Ahora, el matrimonio Adams estaba sentado en un rincón apartado del salón, observando perplejo. No entendían por qué se estaba celebrando la fiesta de cumpleaños de una joven en casa de los Cooper, pero la delicadeza natural les impedía hacer preguntas. ¿Os acordáis de cuando Hannah organizó aquí su primera exposición?, dijo Martha en voz baja, mirando las familiares paredes, ahora decoradas con guirnaldas. Eustace acababa de ser ascendido entonces, y compraron esta casa. Sí, eso fue en el 99. Charles agitó pensativo su vaso de whisky. Hannah convirtió el salón en una galería. Colgó las obras de jóvenes artistas, invitó a críticos. Eustace la miraba como si fuera la octava maravilla del mundo. Martha suspiró al ver a Eustace hablando con un grupo de jóvenes. Eran una pareja tan hermosa, Hannah con su pasión por el arte y sus ideas audaces, Eustace ambicioso pero un poco tímido, se complementaban tan bien. Recuerdo su primera Navidad en esta casa. Charles sonrió al recordarlo. Hannah insistió en poner un abeto vivo hasta el techo. Eustace refunfuñó diciendo que las agujas estarían por todas partes, pero luego lo decoró él mismo con tanto entusiasmo como un niño. Una joven camarera se les acercó con una bandeja de canapés. Martha tomó uno maquinalmente, continuando la conversación. ¿Y te acuerdas de aquel año en que Eustace estuvo a punto de perder su trabajo a causa de la recesión? Hannah vendió parte de su colección para que pudieran salir adelante. No se lo dijo, solo puso el dinero en una cuenta. Sí, Hannah siempre fue fuerte. Charles se ajustó las gafas. Cuando murió su madre no faltó ni un solo día al trabajo. Solo se sentaba en su invernadero durante horas por las tardes. Eustace solía volver pronto a casa a propósito, solo para estar cerca de ella. Brooke pasó por delante. Su vestido esmeralda destelló en la penumbra del salón. Martha la miró pensativa. «Sabes, esa chica me recuerda en cierto modo a una joven Hannah, la misma determinación en su mirada». «No», Charles negó con la cabeza. Hannah siempre tuvo una suavidad detrás de esa determinación. Y aquí solo veo cálculo. Al otro lado de la habitación, Melanie oyó un fragmento de su conversación. No sabía quiénes eran los hombres, pero sus palabras sobre una tal Hannah le interesaron, sobre todo cuando mencionaron que esta era su casa. Eustace se acercó a los Adams, claramente molesto por su solitaria conversación. «¿Cómo están esta noche?», preguntó, tratando de sonar informal. «Inusual», respondió Martha diplomáticamente. «Estaba recordando cómo tú y Hannah recibíais a los invitados aquí en los primeros años, especialmente la noche que anunciasteis vuestro compromiso». Eustace se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. «Sí, eran tiempos maravillosos. Disculpe, tengo que comprobar que todo está en orden en la cocina». Se alejó apresuradamente, dejando a la pareja Adams a solas con sus recuerdos. Martha le observó pensativa. «Realmente eran felices, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo Eustace aprendió sobre arte moderno para apoyar la pasión de Hannah? ¿Cómo ella iba a todos los eventos corporativos con él, a pesar de que odiaba ser oficiosa?» 20 años es mucho tiempo, observó Charles filosóficamente. No son los años los que cambian a las personas, sino las decisiones que toman. Brooke, que pasaba por allí, oyó por casualidad la última frase. Algo en el tono del anciano profesor le hizo estremecerse. Se apresuró a acercarse a su grupo de amigos, tratando de deshacerse de la desagradable sensación, y el matrimonio Adams continuó su tranquila conversación, inmersos en los recuerdos de los tiempos en que una pareja muy distinta había vivido en esta casa,
y un amor muy distinto había iluminado estas estancias. No sabían que muy pronto su presencia en esta celebración sería el pequeño detalle que desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiaría la vida de todos los presentes. La fiesta continuaba, la música sonaba, los invitados reían y bailaban, pero en un rincón del salón, dos ancianos guardaban el recuerdo de otra historia que comenzó en estas paredes hace 20 años. Una historia que aún no ha terminado, a pesar de todos los intentos por reescribirla. En una habitación de hotel de Chicago, Hannah volvió a marcar el número de su marido. La llamada saltó directamente al buzón de voz. Era extraño. Eustace siempre contestaba, aunque estuviera reunido, al menos con un mensaje corto. Hoy había llamado 3 veces, y las 3 habían sido en vano. Al otro lado de la ventana, la ciudad se iluminaba al atardecer. Hannah golpeó distraídamente su escritorio con los dedos, revisando su correo electrónico de trabajo. La reunión con el joven fotógrafo había sido un éxito. El contrato estaba firmado y la exposición programada para el mes siguiente. En realidad, solo quedaban los trámites, que podían resolverse a distancia. El buzón de voz volvió a responder al teléfono de Eustace. La habitación estaba inusualmente silenciosa. Solo el susurro del aire acondicionado rompía el silencio. Normalmente, en esos momentos hablaban por teléfono, comentando la jornada anterior. Era una tradición desde el primer año de matrimonio, cuando Eustace viajaba por negocios. Hannah abrió los mensajes de sus amigos comunes. Extrañamente, nadie había mencionado que Eustace tuviera una reunión importante esta noche. Ella se sabía su agenda de memoria, un hábito desarrollado durante años de convivencia. Al otro lado de la ciudad, en su casa, la fiesta se estaba animando. Brooke, ajena a los aspavientos de Hannah, estaba en medio de un brindis. Su sonora carcajada resonaba en el salón donde estaban reunidos los invitados. Eustace estaba cerca, comprobando periódicamente su teléfono. 3 llamadas perdidas de su mujer le ponían nervioso. Hannah, mientras tanto, llamó al despacho de su marido. El contestador decía que la jornada laboral había terminado hacía tiempo. Ella lo sabía, pero quería comprobar si se había quedado hasta tarde en el trabajo. Últimamente tenía una sensación extraña, como si algo se le escapara, algún detalle importante de su vida en común. La idea de volver pronto a casa surgió de la nada. Hannah miró el reloj. El último vuelo a Nueva York salía dentro de 2 horas. Podría llegar a tiempo. Las formalidades de la exposición podrían resolverse por correo electrónico. En la fiesta, Eustace encontró por fin un momento para llamar a su mujer y salir a la terraza. El aire de la noche era fresco. La música llegaba amortiguada desde la casa. «Lo siento, he estado ocupado». Su voz sonaba firme. «Reunión importante con socios asiáticos. ¿A estas horas?» La voz de Hannah brilló de sorpresa. «La diferencia horaria. Ya sabes cómo es». Se ajustó la corbata con la mano libre. «¿Qué tal Chicago?» «Todo va según lo previsto. El contrato está firmado». Hizo una pausa. «Pareces tenso. Cansado. Mucho trabajo». Eustace oyó que alguien le llamaba por su nombre. «Lo siento, tengo que irme. Te llamo mañana». Hannah colgó y se quedó mirando el teléfono durante unos minutos. Algo en la voz de su marido le pareció extraño. Abrió el portátil y reservó rápidamente un billete para un vuelo nocturno. No escribió a Eustace para informarle de su regreso. Decidió darle una sorpresa. Mientras tanto, en su casa, Brooke se dio cuenta de que Eustace había cambiado de humor después de la conversación con su mujer. Se acercó a él, fingiendo que pasaba de largo. «¿Va todo bien?», le preguntó en voz baja. «Sí, solo trabajo». Intentó sonreír. «Sigue entreteniendo a los invitados». Melanie, que observaba la escena desde lejos, se dio cuenta de la extraña tensión que había entre ellos. Algo iba mal en esta relación, pero no tenía forma de saber qué era. Hannah, mientras tanto,
Guardaba sus cosas en la maleta. Actuaba metódicamente, como siempre. Cada cosa en su sitio, nada innecesario. En su mente se agolpaban retazos de conversaciones que había mantenido con su marido en los últimos meses, pequeños detalles que antes le habían parecido insignificantes. El taxi al aeropuerto estaba esperando. Hannah volvió a comprobar su billete y su pasaporte. No sabía por qué era tan importante volver a casa hoy. Era solo la intuición, alimentada por años de matrimonio, la que le decía que algo iba mal. En su casa, la fiesta continuaba. Ninguno de los invitados tenía ni idea de que en pocas horas aquella noche cambiaría la vida de muchos de ellos. Brooke brillaba como anfitriona de la fiesta. Eustace mantenía una conversación informal con los invitados, consultando solo de vez en cuando su teléfono. Y en algún lugar de los cielos del Medio Oeste, un avión llevaba a Hannah Cooper a casa, al desenlace de una historia que había comenzado mucho antes de aquella noche. Brooke estaba en el baño principal, mirándose en el espejo. Los invitados de abajo seguían de fiesta, pero ella necesitaba un momento de silencio. Abrió el armario que había sobre el lavabo, un hábito adquirido durante meses de visitas secretas a esta casa. Las ordenadas hileras de tarros y tubos de Hannah siempre le producían una extraña sensación, mezcla de envidia y desprecio. Brooke sacó del bolso una crema cara, la misma que utilizaba Hannah, y se la aplicó lentamente en la cara. Había empezado a copiar los hábitos de la esposa de Eustace casi en cuanto se dio cuenta de que él prestaba atención a esos detalles. Perfume, cosméticos, incluso su forma de hablar. Todo había sido cuidadosamente observado y reproducido. En su bolso había una agenda destartalada, no la cara que había enseñado a sus invitados, sino una vieja con la cubierta desgastada. Brooke la sacó y hojeó las páginas. Allí estaban anotados todos los detalles de su plan, fechas, nombres, cantidades. La historia de su vida real, tan distinta de la que imaginaba a los que la rodeaban. Nunca terminó la universidad, la abandonó en segundo curso por falta de dinero. Trabajó como camarera, vendedora, secretaria en pequeñas empresas. Cada vez inventaba una nueva versión de su pasado, creando poco a poco la imagen de una chica de éxito de buena familia. Mentiras sobre mentiras hasta que la realidad empezó a parecerle un vago recuerdo. No llegó a Kingston & Partners por casualidad. Durante meses estudió la empresa, su estructura, sus empleados clave. CV falsos, cartas de recomendación, entrevistas. Todo formaba parte del plan. Eustace Cooper había sido su objetivo incluso antes de que ella lo hubiera visto en la oficina. Brooke volvió al espejo, arreglándose el maquillaje. Abajo sonaba música y los invitados reían. Su cumpleaños no era más que otro papel en una obra que llevaba años representando. En realidad, cumplía 33 años, no 29 como Eustace había pensado. Se oyeron pasos en el pasillo. Alguien subía las escaleras. Brooke guardó rápidamente la vieja agenda en el bolso. Melanie llamó a la puerta. ¿Estás bien? Llevas mucho tiempo fuera. Sí, solo refrescándome el maquillaje. Brooke esbozó su sonrisa practicada. Melanie se dirigió al cuarto de baño mirando el interior. Bonita casa. El amigo de Eustace. ¿Dices que se fue a Europa? Sí, por unos meses. Brooke intentó hablar despreocupadamente, pero por dentro se tensó. Qué raro. Todas las cosas en su sitio, toallas limpias, incluso el cepillo de dientes en el vaso. Brooke se reprendió mentalmente. Se había olvidado de comprobar esas pequeñas cosas. Por lo visto, el ama de llaves se asegura de que todo esté en orden. Melanie asintió, pero había duda en su mirada. Recordaba a Brooke de un modo muy distinto, abierta, sincera. Ahora se enfrentaba a una mujer cuyos gestos parecían ensayados. ¿Sabes? Melanie se sentó en el borde de la bañera. A menudo pienso en cuando nos conocimos en el bar donde trabajabas. Entonces soñabas con ser periodista. Brooke se quedó helada.
No podía ser verdad. Había conocido a Melanie en la universidad. Eso decía su nueva biografía. Pero antes de que pudiera decir nada, la voz de Eustace llegó desde el piso de abajo, llamándolas a las dos. Mientras bajaban las escaleras, Brooke pensaba febrilmente. Había demasiadas incoherencias, demasiados testigos de su vida pasada. Necesitaba acelerar el plan antes de que todo se viniera abajo. En el salón, se enzarzó de inmediato en otra conversación sobre arte, haciendo gala de unos conocimientos impecables espigados en revistas e Internet. Eustace la miraba con admiración. La veía como una versión más joven de Hannah, y eso formaba parte del plan. Brooke ya sabía que el siguiente paso sería un embarazo y una cima. Luego, el escándalo, el divorcio y una generosa pensión alimenticia. Había investigado las leyes estatales, consultado a un abogado, anónimamente, por supuesto. Todo estaba calculado hasta el último detalle, pero algo salió mal. La presencia del matrimonio Adams, las incómodas preguntas de Melanie, las insistentes llamadas de Hannah, la realidad se estaba entrometiendo en su plan cuidadosamente elaborado. Brooke sintió que el control se le escapaba de las manos. Se vio reflejada en el cristal de la ventana. Maquillaje impecable, vestido caro, pose segura. La máscara que había llevado durante tanto tiempo que a veces olvidaba quién se escondía bajo ella. En algún lugar de su mente seguía existiendo aquella niña de un pequeño pueblo de Ohio que soñaba con una vida hermosa. Pero ahora no era el momento de dudar. La fiesta había empezado y ella tenía que desempeñar su papel. La fiesta estaba en pleno apogeo. La música sonaba cada vez más fuerte. Las risas eran más libres y las conversaciones más francas. Brooke giraba en el centro del salón con una copa de champán. Su vestido esmeralda brillaba a la luz de las guirnaldas. Eustace la observaba, apoyado en la jamba de la puerta y sorbiendo no su primer vaso de whisky. Michael Donovan, su antiguo compañero de universidad, con el que una vez habían empezado sus carreras en el mismo banco de inversiones, se había dado cuenta del estado de su amigo. Observó cómo Eustace vaciaba metódicamente un vaso tras otro, un comportamiento atípico para un hombre que solía conocer su medida. ¿Vamos a dar un paseo? Michael asintió en dirección al estudio. Eustace se apartó del porro con evidente alivio. El estudio, la única habitación donde Brooke no había colgado adornos navideños, estaba silencioso. Todo estaba como siempre. Un enorme escritorio de caoba, un sillón de cuero, estanterías a lo largo de las paredes. Había una foto de Hannah sobre la mesa. Brooke había intentado quitarla varias veces, pero Eustace siempre volvía a colocarla donde correspondía. ¿Te sirvo una copa? Eustace sacó una botella de whisky de Malta del bar. Creo que es suficiente. Michael negó con la cabeza. Alguien tiene que mantenerse sobrio. Eustace dejó pasar el comentario y se sirvió otra. Se sentó en una silla y miró distraídamente la foto de su mujer. ¿Sabes? A veces me despierto por la mañana y no puedo entender cómo sucedió todo. Bebió un sorbo. 20 años de matrimonio, y de repente llevo una doble vida como algún personaje de novela barata. Michael miró a su amigo en silencio. Nunca había visto a Eustace así, confuso, perdiendo su habitual moderación. Brooke es joven, guapa, ambiciosa, igual que Hannah hace 20 años. Eustace pasó el dedo por el borde del vaso. Pero algo no va bien, ¿sabes? ¿Qué exactamente? Michael se sentó en el borde de la mesa. No lo sé, a lo mejor es que me estoy haciendo viejo. Eustace sonrió con desgana. Hannah nunca ha intentado ser otra cosa. Y Brooke, a veces siento que no sé quién es en realidad. De abajo llegaba música apagada. En algún lugar, Brooke se reía. Su risa sonora era tan parecida a la de la joven Hannah que a Eustace se le encogió el corazón. ¿Recuerdas cuando conocimos a Hannah? Dio un trago al whisky de su vaso. Estaba discutiendo con el comisario de una exposición sobre arte contemporáneo.
tan segura de sí misma, tan brillante. Me enamoré inmediatamente. Lo recuerdo, sonrió Michael. No fuiste tú mismo durante una semana después, hasta que te di su número de teléfono. Y ahora estoy escondido en mi propio despacho en la fiesta de cumpleaños de mi amante mientras mi mujer está fuera por negocios. Eustace terminó su whisky de un trago. ¿Sabes qué es lo más asqueroso? Ni siquiera estoy seguro de que sea el verdadero cumpleaños de Brooke. Michael levantó las cejas sorprendido. ¿Por qué? Pequeñas cosas, incoherencias en las fechas, en las historias sobre el pasado. A veces habla de acontecimientos de los años 2000 como si fuera una niña. Pero si realmente tiene 29, no terminó la frase y cogió la botella. Michael interceptó su mano. ¿Quieres parar? Supongo que sí. Eustace se reclinó en su silla. ¿Sabes qué es lo raro? Que no puedo dejarla. No porque la quiera. Dios, qué amor hay ahí. Es que ella sabe demasiado sobre la empresa, los tratos, los clientes. ¿Le has hablado del trabajo? La voz de Michael sonaba alarmada. No a propósito. Es que sabe escuchar, hace las preguntas adecuadas, y entonces te das cuenta de lo mucho que has dicho. El tintineo de un vaso roto llegó desde el piso de abajo, seguido de la risa de disculpa de Brooke. Eustace arrugó la nariz. Hannah nunca permitiría semejante desorden en la casa. Tienes que parar todo esto, dijo Michael en voz baja pero con firmeza. Antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Eustace miró la foto de su mujer. ¿Sabes qué es lo curioso? Ni siquiera recuerdo cuándo empezó. Creo que solo estaba flirteando en el trabajo, como suelo hacer. Y entonces ella ya sabía lo de la casa del lago, las cuentas suizas, todo. Michael se quedó en silencio, mirando a su amigo. Era como si hubiera envejecido durante la velada. Las arrugas se habían profundizado, los hombros se habían hundido. Bajemos, dijo por fin. Ya se habrá notado tu ausencia. Eustace asintió y se levantó pesadamente. En la puerta hizo una pausa. No se lo digas a nadie, ¿vale? Sobre todo lo de mis dudas sobre Brooke. Claro. Michael palmeó el hombro de su amigo. Bajaron al salón, donde Brooke estaba contando una historia divertida. Cuando vio a Eustace, se detuvo a mitad de la frase y le dedicó una sonrisa deslumbrante, la misma sonrisa que una vez le había hecho perder la cabeza. Ahora, esa sonrisa parecía depredadora por alguna razón. Se acercaba la medianoche, pero la fiesta seguía en pie. Brooke, sin embargo, ya no podía entregarse a la fiesta. Algo había cambiado sutilmente en el ambiente. Notó que Eustace, que había vuelto del estudio visiblemente borracho, evitaba mirar en su dirección. Michael Donovan, que había bajado con él, le lanzaba extrañas miradas apreciativas. Melanie también se comportaba de forma inusual. Durante toda la velada pareció estar observando a su amiga de reojo, frunciendo el ceño a veces y tomando algunas notas en su teléfono. Brooke se puso nerviosa. Conocía demasiado bien la costumbre de Melanie de recopilar material para sus artículos. En el otro extremo del salón, el matrimonio Adams hablaba en voz baja con el colega de Eustace. Brooke forzó el oído, intentando captar fragmentos de la conversación, pero la música ahogaba sus voces. Algo en las posturas de aquellas personas, en sus miradas atentas, la hizo sentirse incómoda. Bonita fiesta. Sofía Ramírez apareció de repente junto a su copa de vino. «Sabes, he estado pensando... ¿Dijiste que trabajaste en nuestra oficina de Londres el año pasado?» «Sí, 3 meses», contestó Brooke habitualmente, pero por dentro todo se apretaba. «Qué raro. Estuve allí en un viaje de negocios en primavera, pero nadie se acuerda de ti». Brooke sonrió, intentando no mostrar preocupación. Trabajaba sobre todo con clientes, casi nunca estaba en la oficina. Sofía asintió, pero había un destello de duda en sus ojos. Brooke se apresuró a dar un paso atrás, fingiendo comprobar los aperitivos. En la cocina, se apoyó un momento en la nevera, tratando de ordenar sus pensamientos.
Cuando volvió al salón, vio a Eustace hablando por teléfono en la terraza. Su silueta se perfilaba claramente contra el cielo nocturno. Algo en su postura, los hombros tensos, los gestos nerviosos, la hizo desconfiar. Ashley Pierce, que estaba bastante achispada, empezó a preguntar por el interior de la casa. ¿Le parece bien al propietario que estemos aquí? Tantas cosas personales por todas partes. Por supuesto que no le importa. Brooke intentó convertir la conversación en una broma. ¿Tomamos un poco más de champán? Pero la sensación de lo incorrecto de lo que estaba ocurriendo iba en aumento. Brooke vio su reflejo en el espejo. El maquillaje impecable empezaba a desvanecerse ligeramente y sus ojos mostraban una expresión demacrada. Se apresuró a ir al baño y sacó su neceser de maquillaje. El espejo sobre el lavabo reflejaba a una hermosa joven con un vestido caro, exactamente la imagen que había intentado crear. Pero ahora Brooke veía algo más. Las leves arrugas alrededor de los ojos que delataban su verdadera edad, el tic nervioso en la comisura de los labios, la mirada asustada. Desde el piso de abajo llegaban las risas de los invitados, la música, el tintineo de las copas. La fiesta continuaba, pero cada vez era más difícil mantener el ambiente de alegría. Había demasiadas incoherencias, demasiadas miradas escrutadoras. De vuelta en el salón, Brooke se dio cuenta de que Michael Donovan tecleaba algo rápidamente en su teléfono y la miraba de vez en cuando. Melanie cuchicheaba algo con Sofía en un rincón, y ambas guardaron silencio cuando Brooke pasó junto a ellas. Eustace, que normalmente apoyaba su juego, parecía ahora distante y distanciado. Bebía mucho, algo atípico en él, y miraba cada vez más los cuadros de las paredes, como si acabara de darse cuenta de su presencia. Se acercaba la 1 de la madrugada. Los invitados ya estaban bastante borrachos, la música subía de volumen y las conversaciones eran más explícitas. En otra situación, Brooke habría saboreado su triunfo, su cumpleaños, sus invitados, su amante. Pero algo había salido mal. Lo sintió con todo su ser, como un animal cazado que percibe la aproximación de los cazadores. Demasiadas coincidencias para una sola noche. Las llamadas de Hannah, la presencia del matrimonio Adams, preguntas incómodas de colegas, las revelaciones de Eustace borracho. El bar se quedó sin champán. Brooke bajó a la bodega, otro lugar de la casa que conocía como la palma de su mano, aunque no debería. Mientras elegía una botella, se oyó un ruido en el piso de arriba, más fuerte que el murmullo habitual de la fiesta. Se quedó inmóvil, escuchando. La música seguía sonando, los invitados reían, pero había algo diferente. Era como si la fiesta se hubiera convertido de repente en un plató con algo totalmente distinto detrás. Brooke respiró hondo, cogió 2 botellas de champán y subió las escaleras. Podía soportarlo, siempre lo había hecho. La clave era no mostrar miedo y seguir interpretando su papel. Al fin y al cabo, solo era una fiesta de cumpleaños, solo una fiesta. ¿Cómo podía salir algo mal? El taxi se detuvo frente a la casa de los Cooper al filo de las 2 de la madrugada. Hannah, cansada tras el vuelo, no se dio cuenta enseguida de por qué había luces encendidas en las ventanas y sonaba música. Había varios coches desconocidos en la entrada. Después de pagar al taxista, subió los escalones y sacó las llaves. La puerta principal estaba abierta. En el vestíbulo, Hannah oyó risas de mujeres, tintineo de vasos, conversaciones apagadas, los sonidos de una fiesta en su propia casa. En el salón, Brooke estaba sirviendo champán en las copas cuando, por el rabillo del ojo, notó movimiento en la puerta. Levantó la vista y se quedó paralizada, derramando el champán sobre el mantel. La botella se le escapó de las manos y rodó por el suelo. Eustace estaba de pie junto a la chimenea, diciéndole algo a Michael. Cuando siguió la mirada de Brooke, se dio la vuelta y palideció tan dramáticamente que Michael instintivamente lo tomó por el codo. ¡Qué fiesta tan animada!
La voz de Hannah sonó inesperadamente tranquila. Ojalá me hubieran avisado. La música siguió sonando, pero se hizo un silencio absoluto en la sala. Los invitados se congelaron dondequiera que estuvieran, copas en mano, medio riendo, en poses ridículas. Charles y Martha Adams se levantaron sincronizados de sus asientos. Hannah, querida, se adelantó Martha. Creíamos que estabas en Chicago. Aparentemente, Hannah echó un vistazo a la sala de estar. Eustace, ¿no me presentas a los invitados? Eustace guardó silencio, incapaz de pronunciar palabra. Brooke se enderezó lentamente, tirando de su vestido con un esfuerzo maquinal. Una mancha de champán derramado se difuminaba sobre el mantel. Me presentaré. Hannah se dirigió al centro de la sala. Hannah Cooper, la señora de la casa. ¿Y tú debes de ser Brooke? Lo he oído. Melanie suspiró, pasando la mirada de Brooke a Hannah y viceversa. Sofía Ramírez murmuró algo sobre lo tarde que era y empezó a caminar hacia la salida. Ashley Pierce, demasiado borracha para darse cuenta de la situación, exclamó feliz. «Oh, así que esta es tu casa. Es absolutamente impresionante». «Gracias», le dedicó Hannah una sonrisa casi amistosa. «Veo que ya has apreciado mi colección de arte moderno y mi bodega de vinos, a juzgar por el número de botellas vacías». Brooke encontró por fin el habla. «¿Puedo explicarte?» «Por supuesto». Hannah se quitó el abrigo y lo colgó ordenadamente en el respaldo de la silla. «Pero quizá deberíamos despedirnos primero de nuestros invitados. Se hace tarde». Michael fue el primero en moverse, tirando de Eustace con él. «Realmente deberíamos irnos. Hannah, yo...» «Adiós, Michael», asintió ella. «Te llamaremos durante la semana». Los invitados empezaron a recoger apresuradamente, creando un bullicio de disculpas ahogadas, despedidas apresuradas y movimientos torpes. Melanie se quedó en la puerta, lanzando a Brooke una incomprensible mirada de simpatía o de juicio. 10 minutos después, solo quedaban en el salón Hannah, Eustace y Brooke. La música seguía sonando. Alguna composición de jazz, inapropiadamente alegre en el silencio que reinaba. «Interesante vestido», comentó Hannah mirando a Brooke. «¿Es de la nueva colección? Recuerdo haber visto uno de esos en la boutique la semana pasada». «Hannah», empezó Eustace. «Cállate». Ni siquiera se volvió hacia su marido. «Así que, ¿es tu cumpleaños, Brooke? Felicidades. ¿Cuántos años tienes?» «29, según tu currículum». Brooke permaneció en silencio, sintiendo que la realidad se le escapaba. Toda su cubierta cuidadosamente construida se desmoronaba como un castillo de naipes. Vio comprensión en los ojos de Hannah. Lo sabía. Probablemente lo sabía desde hacía mucho tiempo. «Creo que yo también debería irme». Brooke se dirigió hacia la salida con piernas temblorosas. «Claro». Hannah dio un paso atrás, dejándola pasar. «Ten la amabilidad de devolverme las llaves de tu casa y la agenda que te llevaste de mi despacho el mes pasado. Es un recuerdo precioso para mí». Brooke se congeló medio paso. En el silencio que siguió, se oyó que el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las 2 de la madrugada. Afuera, en algún lugar, sonaba la alarma del coche de alguien. «Volveremos a hablar contigo», se volvió Hannah hacia su marido. «Por ahora, estoy muy cansada del camino. Buenas noches». Se dirigió a las escaleras apagando la música mientras avanzaba. En el salón solo quedaba el olor del perfume de Brooke, el mismo que había usado Hannah, y las copas de champán sin terminar, dispuestas como el decorado de una obra de teatro que acababa de terminar. La mañana era inusualmente fría. La luz gris apenas brillaba a través de las cortinas del dormitorio de los Cooper, donde Eustace había pasado la noche en un sillón, sin atreverse a acostarse. Hannah dormía, o fingía dormir, arrellanada contra la pared y tapada hasta la barbilla. La casa estaba hecha un desastre, atípico de su vida normal. Copas sin abrir, servilletas arrugadas, confeti en la alfombra,
Todo les recordaba a la fiesta de la noche anterior. La asistenta no llegaba hasta el lunes, y Hannah, normalmente pedante con la limpieza, no había hecho ademán de ponerse a limpiar. El teléfono de Eustace estaba repleto de mensajes. Michael envió un escueto: «Tenemos que hablar». Sofía Ramírez escribió su carta de dimisión sin esperar al lunes. Incluso Charles Adams, que normalmente rehuía la tecnología moderna, envió un correo electrónico solicitando una reunión. Al mediodía, Hannah bajó a la cocina. Iba impecablemente vestida y peinada, como si fuera a una reunión de negocios, no a una conversación con su marido sobre el derrumbe de su matrimonio. «¿Café?», preguntó Eustace, intentando que su voz sonara normal. «Lo traeré yo misma», sacó su taza blanca. Todavía había un vaso en la encimera de la cocina con la huella del pintalabios de Brooke. Sonó el timbre. Era Martha Adams con una cesta de productos recién horneados, una excusa obvia para comprobar la situación. «Cariño, yo solo…», empezó. «Gracias, Martha». Hannah cogió la cesta. «Pero ahora no es un buen momento para visitarte». Después de que Martha se marchara, ella y Eustace se sentaron en la cocina, con los croissants sin tocar y el café enfriándose entre los dos. El silencio era persistente. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó finalmente Eustace. «¿Lo de Brooke?». «Unos 6 meses. Que usaba mi perfume y copiaba mi estilo. 4 meses. Que le diste las llaves de la casa. 2 meses». Eustace refunfuñó. «¿Por qué no dijiste nada?». «Quería ver hasta dónde llegaba». Hannah sorbió su café. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera se molestó en comprobar sus antecedentes. La universidad en la que supuestamente se graduó cerró un año antes de su supuesta graduación». El teléfono de Eustace volvió a vibrar. Esta vez era Brooke la que llamaba. Colgó la llamada. «Vas a tener que hablar con ella», observó Hannah. «Sabe demasiado sobre la empresa. Michael ya está preparando los papeles de confidencialidad». Eustace levantó la vista sorprendido. «¿Has hablado con Michael?». «Claro que sí. Es mi abogado, ¿recuerdas?». Sonrió sin una sombra de alegría. «Por cierto, te recomienda encarecidamente que te tomes una excedencia. A la luz de los últimos acontecimientos, tu presencia en la oficina podría ser problemática». Volvió a sonar el timbre. Esta vez era Melanie. Parecía privada de sueño y ansiosa. Brooke intentó… quería decir… tartamudeó ante la mirada tranquila de Hannah. «Pasa». Hannah se apartó de la puerta. «Supongo que tenemos mucho de qué hablar». Durante la hora siguiente, Melanie contó todo lo que sabía sobre la verdadera Brooke, una historia muy diferente de la versión que Eustace conocía. Una historia sobre una chica de pueblo que había cambiado varios nombres y varias vidas. «Debería haberme dado cuenta antes», se frotó Melanie la correa del bolso. «Cuando empezó a hablar de la universidad, pero siempre mentía de forma tan convincente». «No te culpes». Hannah le tendió una servilleta. «Engañó a mucha gente». Cuando Melanie se marchó, Eustace intentó hablar del divorcio, pero Hannah lo detuvo. «Hoy no. Hay asuntos más urgentes de los que ocuparse ahora, como qué hacer con la información de los clientes que le diste». «Nunca hablé con ella de clientes», objetó él. «¿No? ¿Y cómo se enteró de las cuentas de Peterson en Suiza? ¿Sobre el trato con los inversores chinos?». Eustace guardó silencio, recordando las largas veladas con Brooke, las conversaciones después del vino, su capacidad para escuchar y hacer las preguntas adecuadas. El día se alargó interminablemente. La gente entraba y salía, abogados, amigos, colegas. Todos hablaban en voz baja, como si hubiera un muerto en la casa. En cierto modo, así era. Su antigua vida, su matrimonio de 20 años, su reputación en la comunidad habían muerto. Hacia el anochecer, Hannah subió al dormitorio y empezó a empaquetar metódicamente las cosas de Eustace. «Será mejor que te quedes en el piso de la ciudad», le dijo, doblando sus camisas.
hasta que decidamos qué hacer después. Eustas la vio meter su vida en la maleta, ordenada y metódicamente, como hacía con todo lo demás. Solo sus manos temblaban ligeramente, delatando sus verdaderos sentimientos. «Lo siento», dijo. «Lo sé», cerró la maleta. «Pero ahora ya da igual». Cuando la puerta se cerró tras Eustas, Hannah se permitió por fin sentarse en su silla y cerrar los ojos. La casa estaba en silencio. Solo el reloj de la chimenea marcaba los minutos de la nueva vida que había comenzado aquella húmeda mañana. 3 días después de la fiesta, Hannah invitó a Brooke a una reunión en un pequeño café del distrito financiero. El lugar había sido elegido por una razón, lo bastante concurrido como para evitar una escena, pero con reservados donde pudieran hablar sin testigos. Brooke se presentó exactamente a la hora acordada. Estaba pálida y demacrada, pero seguía intentando mantener las apariencias. Traje caro, maquillaje impecable, pelo peinado. Solo en sus ojos se leía el pánico, que no podía ocultar. «Siéntate», le indicó Hannah al asiento de enfrente. Delante de ella había una carpeta de cuero llena de papeles. «Te he pedido un capuchino, sin azúcar, con leche de soja, como a ti te gusta». Brooke se estremeció. «¿De dónde? ¿Conocer tus preferencias? Oh, sé muchas cosas sobre ti». Hannah abrió la carpeta. «Por ejemplo, que tu verdadero nombre es Rebecca Miller, que no fuiste a Princeton, sino que trabajaste de camarera en Ohio, que esta no es tu primera experiencia con, llamémoslo, un romance de oficina». La mesa estaba llena de fotos de Brooke con diferentes hombres en diferentes ciudades. Fechas, nombres, montos de transferencias bancarias. La historia de los últimos 5 años de su vida meticulosamente documentada. «Contraté a un investigador privado el día que me di cuenta de que habías empezado a usar mi perfume», habló Hannah con calma, casi con amabilidad. «Sabes, fue bastante divertido verte intentar convertirte en mí, copiando mi estilo, mis hábitos, incluso mi letra. Entonces, ¿por qué dejaste que siguiera?» «Buena pregunta». Hannah dio un sorbo a su té. «Primero por curiosidad, luego porque empezaste a cometer errores graves». Sacó otro documento, impresiones de correos electrónicos, como intentar vender información confidencial de clientes de Kingston & Partners a un competidor. Muy imprudente por tu parte. Brooke se puso aún más pálida. «Yo no... Por favor, no te molestes en negarlo. Tengo pruebas de todos tus contactos con el grupo Morgan, incluidas algunas transferencias bancarias muy interesantes». El camarero trajo café. Se quedaron en silencio mientras servía las tazas. Brooke agarraba frenéticamente la servilleta, intentando pensar en una salida. «¿Qué quieres?», preguntó por fin. «¿De ti?». «Nada», sonrió Hannah. «Ya has hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora me toca a mí actuar». Sacó otro documento. «Es un acuerdo de confidencialidad. Fírmalo y podrás salir de la ciudad con una buena cantidad de dinero en tu cuenta. Si te niegas, bueno, creo que la Fiscalía Federal se interesará por tus actividades». «¿Y Eustas?». «Eso no es asunto tuyo». La voz de Hannah era metálica por primera vez. «Fírmalo». Brooke cogió el bolígrafo con dedos temblorosos. Mientras firmaba, Hannah le entregó un sobre. «Aquí tienes el billete de avión y los datos de la cuenta bancaria. Te sugiero que vueles esta noche». «Tú planeaste todo esto». Brooke la miró con algo parecido a la admiración. «Desde el principio». «No exactamente. Solo estaba esperando el momento oportuno. Tú misma creaste la situación perfecta organizando una fiesta en mi casa». Hannah recogió sus papeles y se levantó. «Una cosa más, Rebecca. La próxima vez que decidas copiar la vida de alguien, investiga mejor a tu objetivo. No soy solo la mujer de un banquero. Dirijo la mayor galería privada de la costa este. Tengo conexiones en el mundo que ni siquiera conoces».
Dejó una nota en la mesa para pagar la cuenta y se dirigió a la salida. Esa misma tarde, Hannah estaba sentada en su despacho repasando papeles. Sobre la mesa estaba la solicitud de Eustace de una excedencia a sus expensas, una carta de la Junta Directiva de Kingston & Partners sobre la investigación de asuntos internos y un borrador de la petición de divorcio. Su plan empezó a funcionar, lenta y metódicamente, como un reloj. En una semana se conocerían los resultados de la auditoría de las transacciones de Eustace. En un mes, la Junta recibiría un informe completo sobre sus contactos con la competencia, y entonces Hannah cerró el expediente. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y la casa estaba en silencio. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿Michael? Sí, ha firmado. Podemos empezar la siguiente fase. Colgó el teléfono y miró la fotografía de ella y Eustace el día de su boda. 20 años atrás, había jurado estar con él en las buenas y en las malas. Bueno, ahora era el momento del dolor, y ella se encargaría de que se cumpliera en su totalidad. En contra de la firme recomendación de Hannah, Brooke no se fue ese mismo día. En lugar de eso, se encerró en su piso de alquiler intentando encontrar una salida a la situación. El acuerdo que había firmado le quemaba las manos. Sabía que lo perdería todo si lo rompía, pero las alternativas parecían aún peores. A la mañana siguiente se presentó en la oficina de Kingston & Partners, ignorando las miradas de sorpresa de sus compañeros. Sofía Ramírez, al verla, se dio la vuelta a toda prisa y desapareció por el pasillo. Nadie la saludó, nadie sonrió. Era como si se hubiera vuelto invisible. «Necesito hablar con el señor Cooper», dijo a la secretaria. «El señor Cooper está de vacaciones», respondió secamente. «Y ha pedido que no se le moleste». «Con el señor Donovan, entonces». «No tiene tiempo para...» «Está bien, Jane». Michael apareció en la puerta de su oficina. «Le daré 5 minutos a la señorita Kendrick». En el despacho, Brooke pasó inmediatamente a la ofensiva. «No puedes hacerme esto. Tengo derechos». «¿Qué derechos?» Michael la miró con calma. ¿El derecho a vender información confidencial a la competencia? ¿O el derecho a utilizar documentos falsificados en el empleo? Esos son calumnias, no tienes pruebas. Al contrario, sacó una conocida carpeta de documentos. Lo tenemos todo, incluidas las grabaciones de sus conversaciones con los representantes del Grupo Morgan. Brooke sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Efectivamente, se había reunido con gente del Grupo Morgan, pero estaba segura de haber cubierto todas sus huellas. «Puedo explicarlo todo», intentó poner confianza en su voz. «No es lo que piensas». «Claro que lo es», asintió Michael. «Tampoco lo es tu máster falso, y tu inexistente experiencia laboral en Londres, y tu edad real». Se oían voces en el pasillo. El personal se estaba reuniendo para su reunión matutina. Brooke vio su reflejo en la mampara de cristal. El maquillaje impecable empezaba a desvanecerse, dejando al descubierto su verdadero rostro. «¿Lo sabe Eustace?», preguntó. «¿Sobre qué, exactamente? ¿Que estás intentando vender información sobre sus clientes? ¿O de que no es la primera vez que utilizas tu cargo oficial para obtener información confidencial?» Michael le puso otra carpeta delante. «Aquí está el material de Chicago, un caso de espionaje industrial muy interesante. La persona implicada es una tal Rebecca Miller, o utilizó otro nombre en su momento». Brooke se levantó de un salto, derribando su silla. «No tienes derecho. Te voy a demandar». «¿Con qué fundamento?» Michael mantuvo la calma. «Tienes un acuerdo de confidencialidad firmado ayer. Cualquier demanda sería una violación de ese acuerdo». En ese momento, se abrió la puerta y entraron en el despacho 2 hombres de riguroso traje. «¿Señorita Kendrick?» Uno de ellos mostró su identificación. «Agente Foster, FBI. Tenemos algunas preguntas sobre sus actividades en el Grupo Morgan». Brooke se puso pálida.
Miró a Michael, pero él ya estaba ocupado con papeles, ignorando desafiante su presencia. La oficina era un hervidero de empleados reunidos en torno a las mamparas de cristal, viendo cómo los agentes del FBI escoltaban a la antigua ayudante de Eustace Cooper hasta la salida. Alguien estaba grabando lo que ocurría con su teléfono. Sofía Ramírez estaba entre la multitud, sacudiendo la cabeza. Casi me creo su historia sobre Londres. Tiene a todo el mundo en vilo, se hizo eco alguien. Pobre señor Cooper. A última hora de la tarde, la noticia se había extendido por todo el distrito financiero. Brooke Kendrick, que parecía el modelo de mujer de carrera con éxito, resultó ser un fraude con una larga lista de estafas similares en su haber. Melanie, al enterarse del incidente, se sentó a escribir un artículo, no una denuncia, sino una triste historia sobre cómo el deseo de parecer diferente puede arruinar una vida. Pensó en una joven camarera en un bar de Ohio, soñando con una vida hermosa, y pensó en dónde se había torcido todo. En la comisaría, Brooke estaba sentada en la sala de interrogatorios, con la mirada fija en un punto. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba como un castillo de naipes. La agente Foster le puso delante las fotos, pruebas de sus reuniones con representantes de varias empresas, extractos bancarios, documentos falsificados. ¿Sabes qué es lo interesante?, dijo. La SRA. Cooper nos dio estos materiales hace 2 meses. Estaba esperando a que dieras el paso definitivo. Brooke se cubrió la cara con las manos. Recordó la mirada tranquila de Hannah en la cafetería y se dio cuenta de que la partida estaba perdida desde el principio. Simplemente no era la única que sabía fingir y esperar el momento oportuno. Una semana después de la detención de Brooke, el Consejo de Administración de Kingston & Partners se reunió en sesión extraordinaria. Eustace Cooper estaba sentado en la recepción, mirando las paredes que le resultaban familiares. Llevaba 20 años subiendo a esta planta como uno de los altos ejecutivos de la empresa. Hoy se sentía como un visitante ocasional. Una investigación había descubierto graves irregularidades en su trabajo, no un fraude en toda regla, pero sí suficientes descuidos y decisiones cuestionables como para poner en peligro la reputación de la empresa. La entrega de información confidencial a Brooke, aunque no fuera intencionada, fue la gota que colmó el vaso. Michael salió primero de la sala de conferencias. «Están preparados». La espaciosa sala con vistas a la ciudad estaba abarrotada de gente que Eustace conocía desde hacía años. Algunos apartaban la vista, otros miraban con juicio mal disimulado. El presidente del consejo, Richard Sterling, sostenía una carpeta de papeles. «Tome asiento, señor Cooper», señaló una silla solitaria frente a la larga mesa. «Confío en que comprenda el motivo de esta reunión». La hora siguiente pasó como un borrón. A Eustace le leyeron una lista de reclamaciones, cada una de ellas insignificante en sí misma, pero que sumadas daban una imagen de negligencia profesional rayana en la negligencia criminal. «Dados los servicios prestados a la empresa», dijo Sterling con sequedad y formalidad, «el Consejo está dispuesto a aceptar su dimisión voluntaria sin escándalo público. Conservará su pensión básica, pero se cancelarán todas las primas y opciones». Eustace asintió. Sabía que podría haber sido peor. Procesamiento penal, vergüenza pública, pérdida total de reputación. Alguien se había asegurado de que su salida fuera lo más decente posible. Al salir del edificio, sacó el teléfono. Varias llamadas perdidas de Brooke. Le había llamado todos los días desde su detención, pero él no había contestado ni una sola vez. Un mensaje de Hannah. «Ven a recoger el resto de tus cosas. Estaré en la galería hasta la noche». Todo en su casa, ahora la casa de Hannah, había vuelto a su orden impecable habitual. Ni rastro de una fiesta, ni señal de que alguien que no fuera la dueña de la casa hubiera vivido alguna vez aquí. Al subir al dormitorio, Eustace observó que incluso sus fotografías habían desaparecido de las paredes.
Sonó el teléfono y esta vez contestó sin mirar el número. ¿Eustace? La voz de Brooke sonaba diferente a como él la recordaba. Había desaparecido la suavidad fingida, la confianza ostentosa. Me he enterado de lo de la junta directiva, lo siento. ¿En serio? Sonrió sin gracia. Creía que ahora estabas ocupado negociando con la investigación. Intenté ponerme en contacto contigo antes. Quería explicarte. ¿Qué exactamente? ¿Cómo estabas vendiendo información sobre mis clientes? ¿O cómo copiabas a mi mujer? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Brooke habló, en un tono muy distinto, duro y serio. Mire, he hecho un trato con la investigación. Les diré todo lo que sé sobre el grupo Morgan a cambio de una condena mínima. Mi abogado dice que incluso podría mantenerme fuera de la cárcel. ¿Y llamas para decirme esto? No, llamo para decir que estoy incluyendo detalles de nuestra cooperación. Lo siento, pero no tenía elección. Eustace se sentó en el borde de la cama, la misma en la que él y Hannah habían dormido durante 20 años. ¿Así es como termina entonces? ¿Qué esperabas? La voz de Brooke adquirió un tono sarcástico. ¿Que te sería fiel en la cárcel? ¿O que empezaríamos una nueva vida después de que tu mujer arruinara todo lo que pasé años construyendo? ¿Qué quieres decir? Vamos, Eustace, ¿de verdad crees que el FBI se interesó por mí por casualidad? ¿O que la junta directiva encontró todas estas irregularidades por su cuenta? Fue Hannah. Ella lo planeó todo. Y tú y yo solo somos piezas en su juego. La conexión se cortó. Eustace se sentó en el dormitorio vacío mirando el teléfono. Al otro lado de la ventana empezaba a llover. Una tarde gris de otoño, parecida a su vida actual. La puerta principal se cerró de golpe. Hannah había vuelto. Oyó sus pasos en la escalera, el ruido de los tacones sobre el parqué. Se detuvo en la puerta del dormitorio. Pensé que ya te habías ido. No había ira ni triunfo en su voz, solo cansancio. ¿Has planeado todo esto? Preguntó sin volverse. No, solo aproveché una situación que tú mismo creaste. Eustace se levantó. En su bolsillo estaban las llaves de su casa, el último vínculo con su vida pasada. Las puso sobre la cómoda. ¿Sabes?, dijo ya en la puerta, podrías haber pedido el divorcio. Podría haberlo hecho, se encogió de hombros Hannah. Pero arruinaste nuestro matrimonio. Yo arruiné tu vida. Ahora estamos en paz. Bajó las escaleras, sintiendo la mirada de ella en su espalda. Fuera, la lluvia arreciaba. Eustace se subió el cuello del abrigo y se dirigió a su coche, lo último que le quedaba de su antigua vida. Le esperaba el vacío, sin trabajo, sin familia, sin reputación. Solo la conciencia de que él mismo había llegado a ese punto. Exactamente un año después, Hannah Cooper, ahora simplemente Hannah Mackenzie, que había recuperado su apellido de soltera, abría una nueva galería en el centro de Manhattan. El espacio, de colores claros, estaba repleto de obras de jóvenes artistas. Ella siempre sabía encontrar talentos. Los camareros de champán pululaban entre los invitados, los críticos discutían la exposición y los coleccionistas miraban los precios. Su nueva vida era sorprendentemente cómoda. El divorcio fue rápido y discreto. Eustace no impugnó ninguna de sus demandas. Vendió la casa y compró un ático con vistas al parque. Conservó la casa de verano en el lago. Allí había demasiados recuerdos, pero todos le pertenecían solo a ella. Martha Adams, envejecida pero aún elegante, se acercó a ella con una copa de champán. Una exposición maravillosa, querida. Charles estaría orgulloso de ti. Charles murió hace 6 meses, en silencio mientras dormía. Hannah estuvo en el funeral. Eustace envió flores. Fue su último contacto indirecto. Al otro lado de la ciudad, Eustace estaba sentado en el pequeño despacho de la empresa de consultoría que había creado hacía 3 meses. Empezar de cero a su edad no era fácil,
pero poco a poco se iban restableciendo viejos contactos. Algunos clientes le recordaban de sus trabajos anteriores y valoraban más la experiencia que la reputación. Michael le visitaba de vez en cuando, y a pesar de todo, seguían siendo amigos. Fue él quien ayudó a Eustace a encontrar los primeros clientes para el nuevo bufete. «Vi el anuncio de la exposición de Hannah», dijo Michael durante una de sus visitas. «Tiene buena pinta». Eustace asintió sin levantar los ojos de los periódicos. Estaba suscrito a las principales revistas de arte, una costumbre de la que no podía deshacerse. A veces veía el nombre de Hannah en artículos y reseñas, vitoreaba sus éxitos desde lejos. Y en Chicago, en un restaurante de moda con vistas al lago Michigan, Brooke, ahora Rebecca de nuevo, cenaba con el dueño de una cadena hotelera de más edad. Había cambiado el color de su pelo, su forma de vestir, incluso su manera de hablar. Había conseguido que le conmutaran la pena máxima por espionaje industrial por libertad condicional. Su abogado era muy bueno. Tan joven y ya ocupando un cargo así, se admira su compañera. «Cuéntame más sobre tu experiencia en la hostelería». Brooke sonrió dulcemente, entretejiendo la verdad con las mentiras con tanta habilidad que ella misma empezaba a creerse su nueva historia. Había aprendido la lección. No más hombres casados, no más planes elaborados. Solo viejos ricos y solitarios con negocios sencillos. A veces, Hannah pensaba en ella, no con rabia sino con interés filosófico. Se preguntaba si Brooke había aprendido la lección o si seguía jugando a los mismos juegos, pero con más cuidado. Pero ya no le importaba. El día de la inauguración de la galería, Hannah se quedó hasta tarde. Los invitados se habían dispersado, los camareros habían guardado las copas, los guardias de seguridad habían comprobado las alarmas. Se quedó de pie junto al enorme ventanal, contemplando la ciudad de noche. Su teléfono zumbó, un mensaje de Melanie enviando un enlace a un artículo. La periodista había escrito un libro sobre la historia de Brooke, cambiando los nombres pero manteniendo la esencia. «Parece que va a ser un éxito de ventas», escribió. Hannah sonrió. No guardaba rencor ni a Eustace ni a Brooke. La venganza no era un plato tan dulce como se creía, solo un paso necesario en el camino hacia una nueva vida. En su bolsillo había un sobre, una invitación al acto benéfico en el que Eustace y ella se habían conocido una vez. Recibía una cada año, pero era la primera vez que se le ocurría ir. No para encontrarse con su exmarido, sino simplemente porque le encantaba el arte moderno y no estaba dispuesta a renunciar a esa parte de su vida. En ese momento, Eustace estaba sentado en su pequeño despacho, ordenando el papeleo de un nuevo cliente. Sobre la mesa había una fotografía de sus padres, el único recuerdo personal del pasado. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin estatus, sin mucho dinero, sin Hannah. Era una vida diferente, ni peor ni mejor que la anterior, solo diferente. Y en algún lugar de Chicago, Brooke estaba pidiendo el postre, calculando mentalmente el valor del reloj que llevaba su acompañante en el brazo. Ella también había cambiado, se había vuelto más cauta, más inteligente, más cínica. Ya no intentaba ser otra persona, solo utilizaba sus talentos de forma más selectiva. 3 personas cuyas vidas se habían cruzado en la misma fiesta hacía un año seguían ahora caminos distintos. Cada uno había aprendido su lección, cada uno había sacado sus conclusiones. La ciudad vivía su propia vida, indiferente a sus pequeños dramas, mientras ellos aprendían a seguir adelante. Algunos con una pizarra limpia, otros con viejos hábitos y otros con una nueva comprensión de sí mismos. Al fin y al cabo, cualquier historia no es más que un capítulo de la vida de alguien. Y la vida, como sabemos, continúa.